Doctora, disculpe, ¿ya podríamos iniciar?
Bueno, eh, buenas tardes, alumnos. Vamos a empezar el tema de hoy, que es enfermedades metabólicas y endocrinas en gestación, diabetes gestacional. Entonces, eh, vamos a empezar diciendo que el embarazo es un estado, pues, donde está comprometido mucho el sistema metabólico. Entonces, vamos a decir que durante ocurren una serie de procesos que lo pueden alterar. Uno muy importante es el aspecto nutricional y que afecta de una manera directa al sistema endocrino. Entonces, cuando hablamos del síndrome metabólico, estamos hablando de un conjunto de alteraciones metabólicas y cardiovasculares que están relacionadas con la resistencia a la insulina, con la obesidad abdominal y una inflamación sistémica crónica de bajo grado. Entonces, estas alteraciones metabólicas hacen que haya un desbalance de sustancias químicas, ¿no? Provocando reacciones que van a desestabilizar a órganos vitales, como por ejemplo el hígado, el páncreas, ¿no? Afectando la salud de las pacientes, ¿no? Entonces, como ejemplo, el embarazo, se van a manifestar una serie de alteraciones, como ya se ha mencionado. Uno de ellos es la resistencia a la insulina, tenemos la hipertensión, la diabetes, alteraciones tiroideas, dislipidemias, entre otras. Entonces, vamos a decir que el embarazo es un síndrome metabólico transitorio. Va a predisponer a una disfunción endotelial. En el embarazo normal hay un gasto cardíaco aumentado, hay tendencia a la hipercoagulabilidad, ¿no? Hay aumento de los marcadores de inflamación y después de la semana 20, resistencia a la insulina y dislipidemia. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que el síndrome metabólico, vamos, tenemos que tener una definición, y la más reciente fue propuesta por la Federación Internacional de Diabetes, ¿no? La FID, la cual se desarrolla con base en la obesidad central, convirtiéndola en el principal requisito de este síndrome. El síndrome metabólico tiene como criterios para definirlo como tal 5 puntos. Uno de ellos es la circunferencia abdominal en las mujeres, que si es mayor o igual a 88 centímetros. Eh, un segundo punto, la elevación de los triglicéridos mayor o igual a 150 miligramos. Hay una disminución de la HDL colesterol, ¿no? Menor a 50 miligramos o 1.1 milimoles por litro. Hay una elevación de la presión arterial mayor o igual a 130 milímetros de mercurio, la sistólica, y mayor o igual a 85 milímetros de mercurio, la diastólica. Y un quinto punto, la elevación de la glicemia sanguínea en ayunas mayor o igual a 110 miligramos. Con la presencia de 3 de estos 5 criterios se determina el diagnóstico de síndrome metabólico. También tenemos que decir que la parte metabólica es un factor importante en el ser humano, ¿no? Y de esta forma se obtienen los medios nutricionales adecuados para mantener todas las actividades diarias, pasando por el proceso de la digestión, aprovechando todos los nutrientes para los diferentes tipos de tejidos corporales, el hepatocito y otros almacenándose en el panículo adiposo. Entonces, también hay que tener en cuenta
que hay una alta tasa de complicaciones en el embarazo que están asociadas a la presencia del síndrome metabólico. Y es necesario, pues, considerar el embarazo en la gestante con obesidad como de alto riesgo. Las mujeres con este síndrome metabólico, las que poseen un nivel alto de triglicéridos, como hemos mencionado, eh, la obesidad e hipertensión, corren un riesgo mayor de desarrollar preeclampsia o podrían estar sensibilizadas si es que ya eran portadoras antes del embarazo. Hay otros órganos y sistemas comprometidos en el embarazo, ¿no? Decimos pues que cuando hablamos o tratamos sobre el embarazo hay que tener en cuenta todos estos órganos y sistemas que están comprometidos. Así, desde el punto de vista hormonal, como es el embarazo, ocurre eh, puntualmente algunos que se presentan específicamente con el embarazo y otros van a modificar su nivel en la gestación. Por ejemplo, aquí tenemos que se compromete la progesterona, la gonadotrofina coriónica humana, ¿no? Los estrógenos, el lactógeno placentario, que van a producir el crecimiento del útero, ¿no? Durante el embarazo, el aumento del tamaño de los senos, ¿no? Etcétera. Y estos cambios metabólicos durante el embarazo son adaptaciones, ¿no? Adaptaciones a complejos reajustes fisiológicos en los que se busca pues la máxima conservación de la energía y el eficiente uso de los nutrientes para beneficio de la madre y del feto. Entonces, vamos a mencionar aquí que cuando hablamos de diabetes y embarazo, estamos frente a una patología que se da a expensas del consumo de alimentos, ¿no? Y mm, cuando vemos a una paciente que está con una condición en que se desarrolla intolerancia a los carbohidratos y se diagnostica por primera vez en el embarazo sin una preexistencia clara de diabetes mellitus 1 y diabetes mellitus 2. Específicamente, esta se va a presentar, ¿no?, en el embarazo. La fisiopatología nos indica que el embarazo constituye un estado potencialmente diabetogénico. Se produce una hipertrofia, una hiperplasia e hipersecreción de las células beta del páncreas. Y esto es debido a un incremento de la resistencia periférica a la insulina, mediados por el alza de algunas hormonas como el lactógeno placentario, la progesterona, estrógeno, prolactina, cortisol, después de las 20 semanas. El consumo de la glucosa por el feto produce una tendencia a la hipoglicemia materna en periodos de ayuno y a una lipólisis acelerada con aumento de cuerpos cetónicos. Hay resistencia a la acción hipoglicemiante de la insulina postprandial, aquí hay un anabolismo facilitado, para asegurar un adecuado aporte al feto. Como consecuencia de esto, el embarazo normal se asocia a una hipoglicemia leve en ayuno, a una hiperglicemia postprandial, a una hiperinsulinemia, ¿no? Y esto pone a prueba la capacidad de secretar insulina por el páncreas de la gestante y si ésta se encuentra disminuida por causas genéticas o adquiridas, se van a producir cifras anormales en la glicemia. Entonces, esa es una prueba, ¿no?, en el embarazo de la normalidad en la función del páncreas. Entonces,
Una de las formas de poder ver en qué condiciones está la gestante, siempre y cuando tenga antecedentes o haya tenido tantos familiares o en ella misma, es mediante la medición haciéndose controles para ver en qué grado de compromiso se puede encontrar. Entonces, hay una clasificación de la diabetes gestacional y esta clasificación está dada básicamente por Priscilla White, que en el año 49 la introdujo para los embarazos de pacientes con diabetes, y la cual se clasifican pues en función del nivel de riesgo y permite adaptar un protocolo de atención en forma efectiva. Entonces, aquí tenemos que hay una diabetes preexistente, una prediabetes tipo 2 y una prediabetes tipo 1. En la diabetes preexistente tenemos la diabetes pregestacional tipo diabetes mellitus 2, rara vez causas secundarias, llámese pancreatopatías o endocrinopatías. El curso es asintomático o sí sintomático. Esto quiere decir que muy poca o escasa sintomatología. Y el diagnóstico generalmente es en el primer trimestre de la gestación y persiste posparto. Estamos hablando de diabetes preexistente. En los casos de prediabetes tipo 2, es similar en patogenia a la diabetes mellitus 2. Está asociada a obesidad. El curso también es asintomático. El diagnóstico es en el segundo trimestre y en el posparto. Y a largo plazo puede convertirse en una diabetes mellitus 2. Es el tipo más frecuente de la diabetes gestacional, en un 90-95%. Luego tenemos la prediabetes tipo 1, ¿no? Hay presencia ya de marcadores inmunológicos. El curso puede ser asintomático o tener una sintomatología cardinal diabética. El diagnóstico se puede dar en el primero o en la segunda mitad del embarazo. En el posparto, la mayoría de los casos suelen evolucionar paulatinamente a una diabetes mellitus 1. Ahora, el cribado y diagnóstico de la diabetes gestacional se hace mediante el test de O'Sullivan, ¿no? Y consiste en la medición de la glucemia plasmática venosa una hora después de la ingesta de 50 gramos de glucosa en cualquier hora del día e independiente de la ingesta o no de alimentos previa. No es necesario una dieta especial los días previos, ¿no? Esta da una sensibilidad de un 80% y una especificidad de un 87%. ¿Cómo se interpreta el resultado? Mayor de 140 miligramos por decilitro es positivo. Quiere decir que presenta la diabetes gestacional. Ahora, hay varios criterios diagnósticos de la diabetes gestacional. Por muchos grupos de estudio, por la Asociación de Diabetes Americana, por el Grupo Español de Diabetes Embarazo, por em, grupos de Carpenter y Constance, por la Asociación Internacional de Diabetes y Embarazo, ¿no? Es un grupo, y por la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Entonces, básicamente, la diferencia de ellos va a ser que algunos hacen cribados, otros no hacen cribados, van de frente a la prueba, ¿no? Aquellos que hacen un primer cribado, o sea, el dar los 50 gramos de glucosa, si sale mayor o igual a 140, pasan a un segundo prueba, ¿no? Pero ya no es con 50 gramos, sino es con 100 gramos. Y se van a tomar
una prueba basal y después en 3 horas, una primera hora, una segunda hora, una tercera hora. Si en la prueba basal sale mayor o igual a 105, la primera hora mayor o igual a 190, en la segunda hora mayor o igual a 165 y la tercera hora mayor o igual a 145. El diagnóstico se da si dos pruebas de las 4 que se han hecho son positivas, ¿no? Ahí podemos darle el diagnóstico de diabetes gestacional. Ese es en un grupo. En otro grupo, básicamente es también con 50, los 50 gramos de azúcar en en el cribado, y va a pasar al segundo con la saturación oral de glucosa de 100, ¿no? Y los valores por allí. Igual el criterio es 2 puntos positivos se consideran positivos. Eh, Otro segundo punto, ¿no? Otro segundo grupo que pasa de frente a la saturación oral de glucosa con 75 gramos, y los valores tenemos en un valor basal de mayor o igual a 92, una primera hora mayor o igual a 180 y el otro es mayor o igual a 153. Con un punto de estos tres positivos se puede considerar ya que es positivo. Esto es algunos criterios de diagnóstico para la diabetes gestacional, ¿no? Que hay que tener en cuenta los valores que son normales. Por ejemplo, aquí hay este cuadro donde tomamos pacientes que tienen riesgo medio-bajo y pacientes de alto riesgo. Los de riesgo medio-bajo se hace el test de Sullivan entre los 24 y las 40 semanas. Si este es normal, o sea, menos de 140 miligramos, queda ahí la prueba. Pero si su glucemia es mayor a 140, que es patológico, va a pasar a la siguiente prueba, que es la saturación oral de glucosa en 3 horas con 100 gramos de glucosa. Si sus valores son menor de 105, la basal, a la primera hora menor de 190, a la segunda hora menor de 165 y a la tercera hora menor de 145, decimos que es normal. Entonces, allí queda la prueba. Si resulta patológico, si hay 2 o más puntos patológicos, está definido. Pero si solo es un punto, se debe repetir la saturación oral de la glucosa en 3 a 4 semanas después de la prueba anterior. Si es que sale positiva, es diagnosticada como diabetes gestacional. Esto es en las pacientes de riesgo medio-bajo. En las pacientes de alto riesgo, que son aquellas cuyo valor, cuya puntos a entender como riesgo son edad mayor o igual a 35 años, antecedentes familiares de diabetes mellitus, una diabetes gestacional previa, un embarazo macrosómico mayor, o sea, de 4 kilos, una intolerancia a la glucosa y obesidad con un índice de masa corporal mayor de 30. Esos son criterios para considerarlo de alto riesgo. Igual se hace la prueba de Sullivan en la primera visita. Llega la paciente porque como es de alto riesgo se debe emplear la primera visita. Aquí tenemos que tener en cuenta que si la glucemia es menor de 140, consideramos normal. Si en caso la glicemia es mayor, consideramos patológico, pasa a la saturación oral y seguimos todo el camino anterior. En el caso de la paciente que su glucemia, a pesar de los criterios patológicos o de alto riesgo, su glucemia resulta normal,
se debe repetir esta prueba de Sullivan a las 24 a 28 semanas. Si en caso sigue siendo normal, se debe repetir a las 32 a 36 semanas nuevamente este test de Sullivan. ¿Para qué? Para confirmar que la paciente no tiene ningún riesgo, a pesar de todos los factores que podrían considerarse como más posible encontrar una diabetes gestacional. Si no, es bien concluyente. Entonces, en esta flecha vemos que si no es normal, pues se sigue otra vez el patrón, ¿no? Y si hay 2 puntos o más de criterios, ya damos por considerarlo una diabetes gestacional. ¿Entendieron este cuadro? Sí, Sofía, doctora. perfecto. Entonces, ¿por qué es tan importante todas estas cosas que estamos teniendo en cuenta? Porque van a haber compromisos, tanto maternos como fetales. En la madre, si es una paciente con diabetes gestacional, va a tener el riesgo de un parto quirúrgico, lo más frecuente. Va a tener patología hipertensiva y posteriormente un desarrollo de la diabetes. En el feto vamos a encontrar que hay una mortalidad perinatal, hay que tener un control metabólico en el feto, ¿no? Si es de madre diabética, hay una morbilidad perinatal, hay hipoglicemia, hiperbilirubinemia, hay hipocalcemia, policitemia y restricción del crecimiento intrauterino. Hemos mencionado macrosomía, ¿no? Y que nos va a llevar a hacer los partos distóxicos. También hay la presencia de malformaciones congénitas. Puede haber sufrimiento fetal agudo, puede haber síndrome de distrés respiratorio. En los niños y adolescentes es más propensos a obesidad y a una intolerancia glucídica. ¿Cómo lo vamos a manejar? El tratamiento está basado en el control glicémico de la gestante. La gestante tiene que controlarse frecuentemente. Se ha llegado a la conclusión por todas estas entidades comprometidas en su manejo, como la Asociación de Colegios de Obstetricia y Ginecología, la Asociación Americana de Diabetes, la Federación Internacional de Ginecobstetricia, etcétera, que el tratamiento disminuía las complicaciones, ¿no? Y los recién nacidos grandes para la edad gestacional. Además, cambios en el estilo de vida, que realicen actividad física. Se concluyó que el único factor predictivo para la necesidad de tratamiento farmacológico es el índice de masa corporal. A mayor índice de masa corporal, mayor posibilidad de que tenga, pues, no solamente el tratamiento nutricional o de estilo de vida, ¿no? Y el tratamiento farmacológico se llevará a cabo de ser necesario con metformina o con insulina. Pero lo más importante es brindar educación nutricional, pues el objetivo de esta terapia nutricional es alcanzar la normoglicemia en ausencia de cetosis con un aporte calórico nutricional que lleve a una ganancia de peso adecuada y a un desarrollo fetal óptimo. Si bien es cierto, la diabetes gestacional es fácil manejarlo, es necesario que la paciente pues tenga el compromiso, ¿no? El compromiso de cumplir con todas las indicaciones que se le da y sus controles, de tal manera pues que pueda tener un feto o el desarrollo fetal que sea adecuado para que no haya complicaciones durante el parto. Ahora, ¿cómo se va a manejar el aporte calórico? Esto está en función de qué tipo de actividad, una actividad sedentaria, una actividad moderada, ¿no? Y en función de del índice de masa corporal. Mayor de 25, ¿cómo se maneja esto? Con kilocalorías por kilo por día.
mayor de 25 de índice de masa corporal, se le da 25 kilocalorías por kilo por día. En una actividad moderada, incrementa a 30 kilocalorías por kilo por día. Y así, de 20 a 25, ¿no? Se va a incrementar, si es actividad sedentaria, 30. Y si es una actividad moderada, a 35 kilocalorías por kilo por día. Si es menos de 20, ¿no? Se da 35 kilocalorías por kilo por día en una actividad sedentaria y en una actividad moderada, 40 kilocalorías por kilo por día. Y con la salvedad de que se debe añadir 340 kilocalorías en el segundo trimestre y 452 kilocalorías en el tercer trimestre. Todo esto en función del desarrollo fetal, ¿no? Medido y controlado. Entonces, tenemos que tener en cuenta también que una vez producido el parto, ¿no? En el alumbramiento se produce un descenso de las hormonas placentarias, la gonadotrofina coriónica, el lactógeno placentario, el estrógeno, la progesterona. Este descenso va a facilitar, ¿no? Un aumento en la prolactina por la liberación de la actividad de la hipófisis y se va a producir un desbloqueo de la glándula mamaria para dar así opción a la alimentación del recién nacido. Entonces, todas estas hormonas van a producir una manera secuencial en su función. Vemos que la hipófisis aumenta la secreción de la corticotropina, la tirotropina, la prolactina, ¿no? Y disminuye la secreción de la hormona folículo estimulante y luteinizante. Entra en descanso. La secreción de aldosterona y los grupos corticoides también por la glándula suprarrenal, que también va a aumentar. Entonces, esto que estamos viendo en esta imagen, ¿no? En donde hay una función, ¿no? Que va a estar, pues, dirigida especialmente para terminar en la secreción y el aumento de la prolactina para que haya secreción. Entonces, eso es en cuanto a lo que es diabetes gestacional y vamos a ver ahora que no solamente desde el punto de vista endocrino van a haber comprometidos algunas funciones de la hipófisis que podrían comprometer el embarazo. Aquí vamos de todas las patologías que podrían haber condicionadas por la hipófisis, lo que nos interesaría a nosotros como parte de la especialidad son los prolactinomas, que pueden ser de dos tipos, ¿no? Los prolactinomas producen hiperprolactinemia y actúa a nivel hipotalámico, inhibiendo la pulsatividad de la GnRH, lo que condiciona anovulación, oligomenorrea, amenorrea, galactorrea e infertilidad. Es una de las causas muchas veces desconocida de pacientes o mujeres que desean embarazarse, pero están cursando con infertilidad. Se hacen los estudios y por allí se encuentra que la causa es un prolactinoma. ¿Cómo se manejan los prolactinomas? Básicamente con agonistas dopaminérgicos, como por ejemplo la bromocriptina, la cabergolina, ¿no? Y se va a establecer ciclos ovulatorios y se va a encontrar la fertilidad y el consiguiente embarazo. El tratamiento médico de los prolactinomas con agonistas dopaminérgicos previos al embarazo podría explicar la baja tasa de complicaciones durante el embarazo. Manejándolo, digamos, teniendo el diagnóstico y manejándolo en forma adecuada, el embarazo va a continuar sin mayor problema, pero con sus controles adecuados. Ahora, los prolactinomas pueden ser
microprolactinomas y macroprolactinomas. Microprolactinomas si son menores de 10 milímetros, ¿no? Y una vez confirmado el embarazo, se suspende el tratamiento y se va a reanudar una vez que se detecten signos que podrían indicarnos crecimiento tumoral, como por ejemplo cefalea, alteración del campo visual. Los macroprolactinomas, el tratamiento se mantiene ya que hay riesgo de crecimiento tumoral significativo en un 25%, o una cirugía o radioterapia previo al embarazo, ¿no? Si se diagnostica que podría haber un tumor, es necesario ver con su médico la posibilidad, ya sea de la tratamiento de elección, que podría ser cirugía o radioterapia, ¿no? Ahora, el diagnóstico básicamente es con imágenes, ¿no? Y la resonancia magnética es segura y superior que la TAC. No existen evidencias de lesiones del embrión por la frecuencia radiomagnética. Y el Comité Nacional de Protección Radiológica aconseja utilizarla luego del tercer mes, en lo posible, si es que no hubo un diagnóstico previo al embarazo. Luego tenemos el hipopituitarismo posparto, que es el síndrome de Sheehan, y se denomina así a la necrosis isquémica de la hipófisis anterior, secundaria a la hemorragia del parto con grave colapso vascular. Hay una pérdida de tejido mayor a 75% y esta va a ser evidente algún déficit hormonal. El signo más precoz es la ausencia de lactancia. Luego, amenorrea posparto, signos y síntomas de hipoestrogenismo, hipotiroidismo e hipocortisolismo. Entonces, es una patología que se puede presentar luego de una hemorragia severa durante, ya sea el parto, la cirugía, en una paciente que ha estado pues gestando, ¿no? Otro tema importante es el que se refiere al compromiso de la tiroides. Sabemos que durante el embarazo normal se va a producir un aumento del tamaño de la glándula tiroidea, pero esto no, en realidad no va a dar mayor problema, salvo, ¿no?, que haya o se haga evidente algún bocio o nódulo que va a ser necesario que sea evaluado. Las concentraciones de la T3 y la T4 se elevan desde el segundo mes del embarazo. La tiroxina aumentada probablemente por incremento de la degradación placentaria. La función principal de la glándula y su secreción es concentrar el yodo y sintetizar, almacenar y segregar las hormonas tiroideas. También la función tiroidea o la regulación de la función tiroidea se debe a la hormona liberadora de tirotropina, la TRH, que es segregada por el hipotálamo y que estimula la secreción de la hormona tirotropina y la TSH. Tenemos que la ausencia de hormonas tiroideas aparece, digamos, si vemos que la paciente no tiene un valor adecuado o hay una mala desregulación en cuanto a las hormonas tiroideas, se puede presentar también anemia, una anemia moderada, ¿no? Y esto es debido a la disminución del metabolismo de la médula ósea y de la mala absorción de la vitamina B12 o de la cianocobalamina en el intestino. Entonces, vamos a ver que es una glándula muy importante y su función prácticamente regula muchos partes del organismo. ¿Qué patología tiroidea vamos a encontrar? Sabemos que después de la diabetes, la patología tiroidea constituye la endocrinopatía más frecuente de la gestación. ¿Qué problemas frecuentes podemos tener? El hipertiroidismo, el hipotiroidismo, la enfermedad nodular tiroidea.
Eh, en el hipertiroidismo sabemos que es un trastorno funcional de la tiroides y que está caracterizada por la secreción, ¿no? O el paso a la sangre de cantidades altas de la hormona tiroidea. El hipertiroidismo complica 1 de cada 2000 embarazos. Signos útiles para su diagnóstico: tenemos una taquicardia materna, una frecuencia del pulso elevada durante el sueño, la tiromegalia, o sea, el crecimiento de la glándula, la presencia de exoftalmia, ¿no? La dificultad para aumentar o ganar peso. Y en los exámenes de laboratorio tenemos la elevación del T4 libre con niveles de TSH menores a 0,05 miliunidades por litro. Entonces, tenemos que valores y características en la paciente, ¿no? que nos van a indicar que podría haber algún compromiso. Esto es en cuanto al hipertiroidismo. Eh, un- una representación de esta es la enfermedad de Graves. Es la causa principal de la tirotoxicosis en el embarazo. Es un proceso autoinmune, órgano específico con anticuerpos que estimulan la tiroides, simulando la tirotropina. La hipertiroxinemia en el embarazo temprano se puede asociar con una respuesta exagerada a la gonadotrofina coriónica, ¿no? Aquí vemos un cuello aumentado, presenta bocio. Esta es la enfermedad de Graves, que es la causa más común de hipertiroidismo, ¿no? Y los síntomas que son evidentes: la exoftalmia, la intolerancia al calor, la ansiedad. Aquí vemos la tiroides normal con una tiroides agrandada, ¿no? Es un bocio difuso. La complicación del embarazo en mujeres que permanecen hipertiroideas. Hay elevada incidencia de preeclampsia. Puede llevarla a una insuficiencia cardíaca y por consiguiente resultados adversos perinatales: abortos, parto prematuro, RCIU, tirotoxicosis fetal y la muerte, ¿no? La muerte fetal. En, en el manejo, el manejo del hipertiroidismo lo realiza pues en, con la presencia básica del especialista, el endocrinólogo, ¿no? Y lo da muchas veces con el tiamazol o el carbimazol. Eh, Muchas veces es necesario, paralelamente al control del embarazo por el ginecobstetra, que médico de cabecera es el endocrinólogo, por el tipo de complicación que puede presentar. Luego tenemos el hipotiroidismo. La etiología más frecuente en edad fértil es la autoinmune o la tiroiditis de Hashimoto, y le sigue la inducida por yodo radioactivo. Se asocia esto a infertilidad en más del 70% de los casos, y con tratamiento, una vez diagnosticado, se va a lograr embarazo. Si no se recibe tratamiento, aumenta el riesgo de aborto e impide el normal desarrollo de la placenta. Eh, Vamos a ver pues que el manejo del hipotiroidismo y del hipertiroidismo son básicos para el desarrollo del bebé y de un embarazo saludable, ¿no? Eh, en- Considerando que dentro de las patologías que podemos encontrar, y hemos hablado de la autoinmune, y es más frecuente, dice, pues que
cause bocio, ¿no? Es más frecuente en mujeres y puede haber también una tiroiditis con o sin el aumento de la glándula tiroides. Entonces, pero el más específico, ¿no? Es en pacientitas que puedan tener de base o de fondo alguna enfermedad autoinmune. Otro compromiso que se puede presentar allí tenemos las enfermedades, es, la enfermedad paratiroidea. Las paratiroides, saben ustedes, ¿no? Está debajo de la tiroides y son 4 glandulitas que también pueden condicionar alguna patología. El hiperparatiroidismo materno, ¿no? Muchas veces, si la enfermedad no es tratada, existe un 26% de mortalidad fetal y neonatal y se debe hacer cirugía en el segundo trimestre. El hipoparatiroidismo materno generalmente es consecuencia de una extirpación inadvertida de la paratiroides en una cirugía tiroidea, ¿no? Y se acompaña de hipocalcemia e hiperfosfemia. Efecto en el feto es hiperparatiroidismo secundario por la hipocalcemia materna. Y el tratamiento básico es el aporte de calcio más 1,25 de vitamina D a la madre. Luego tenemos patología suprarrenal, ¿no? En el embarazo se produce aumento de la globulina transportadora del corticoide. Hemos visto que hay una serie de compromisos, ya como les puse en una primera diapositiva, en la cual todo el organismo podría estar comprometido. Las más frecuentes ya hemos visto, que es primero la diabetes gestacional, la patología tiroidea, y dentro de una tercera que podría estar, están la siguiente, a ver, un momentito, la hipofunción suprarrenal, ¿no? Vamos a darle una explicación de lo que podría estar ocurriendo. Aquí hay un aumento de la globulina transportadora del corticoide, el cortisol plasmático libre y el conjugado y el cortisol urinario. La aldosterona y la desoxicortisona aumentan precozmente. Y como evidencia de esto tenemos el síndrome de Cushing. La mujer es habitualmente infértil, presenta estrías, ganancia excesiva de peso, edema, hipertensión y el pronóstico perinatal reservado. Cuando se llega a embarazar, la mujer generalmente esto es lo que vamos a encontrar. Estrías en todo el cuerpo, en el abdomen, en la parte anterior del pecho, en la espalda, en el rostro. Vamos a ver que hay un compromiso múltiple. Todas las piernas se ven así, con esa evidencia de la ruptura del tejido del colágeno de la piel. Entonces, el embarazo se torna muy complicado, se torna peligroso. Muy pocas pacientitas terminan un embarazo a término, ¿no? Usualmente son partos que se presentan antes, muchas veces de los 8 meses, a consecuencia de las complicaciones que hacen, hipertensión severa, ¿no? Que ayuda, o mejor dicho, ayuda a decidir tempranamente la culminación del parto antes de que la mujer se complique más o que el feto pueda eh, hacerse óbito, ¿no? Entonces, vemos que el pronóstico perinatal es reservado, hay una prevalencia de parto prematura y una mortalidad fetal tardía. Se debe buscar la causa, puede ser un tumor a nivel de hipófisis o de la suprarrenal, y generalmente el tratamiento termina siendo quirúrgico. En la hipofunción suprarrenal, esta puede ser primaria, la enfermedad de Addison, o secundaria por un déficit de ACTH.
por hipofunción hipofisiaria o por terapia prolongada con corticoides. Las descompensaciones agudas suelen ocurrir en el posparto. Y el embarazo, aquí vamos viendo que no es frecuente, corriendo un mayor riesgo en los 3 primeros meses y en el momento del parto, cuando llega a culminar, ¿no? El cuadro clínico se caracteriza por una melanodermia, trastorno digestivo e hipotensión. Con el uso de la hormonoterapia sintética, la mortalidad ha disminuido, encontrándose en la actualidad entre 5 y un 10%. Entonces, básicamente, esto ocurre en las complicaciones que pueden ser las más tempranas, las metabólicas, o en pacientitas que ya van cursando con algún tipo de riesgo o de enfermedad endocrina. Entonces, ¿alguna pregunta, jóvenes? No, doctora. Bueno, tienen ahí a disposición ustedes lo que hemos, los puntos que hemos tocado, ¿correcto? Muchas Sofía. gracias, doctora. Bien, entonces, teniendo en cuenta que no hay ninguna pregunta, vamos a dar por concluida la exposición de hoy día, Muchas ¿correcto? gracias, doctora. Gracias a Disculpe, ustedes doctora, también. Dime. sus diapositivas me podría enviar, por favor.